Muy bien, Hechos capítulo 2. Vamos a traer dos versículos de la palabra de Dios, hermanos, en esta tarde. Capítulo 2 del libro de los Hechos, su versículo es 41 y 42. Nos dice la palabra: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. Siéntese, amado hermano. Esta hermosa tarde quiero meditar, hermanos, en esta tarde bajo un pequeño tema, y es la permanencia. Amén. Quiero decirles que la mayoría de mensajes que hemos impartido, digo hemos porque mi hermano también hace énfasis en sus mensajes, en la importancia que tiene en permanecer firmes, constantes en la obra del Señor. Y esta tarde he elegido este versículo de la palabra de Dios porque me parece que nos habla de la primitiva iglesia, nos habla, hermanos, cuando nuestra iglesia se fundó. Y es muy importante pensar nosotros que cuando la iglesia se estableció en el mundo, podemos ver nosotros que el fundamento de la iglesia tiende a enseñarnos de que la perseverancia era uno de los factores primordiales que tenía que tener la iglesia del Señor. La permanencia, hermanos, es una de las cosas que ha sido enseñada en la palabra del Señor. Este versículo 41 nos dice: y perseveraban unánimes en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Podemos nosotros ver a través de la palabra de Dios el carácter de la iglesia del primer siglo. Y es algo que nos da alegría, es algo que nos da satisfacción al poder ver, hermanos, que los creyentes en ese entonces no manejaron quizá conceptos como muchas veces se manejan en los tiempos modernos de hoy. ¿Qué podemos decir? Hoy en día la iglesia no está considerando ese factor de permanecer firmes. Si usted puede ver el comportamiento del núcleo religioso, algunos llegan a la iglesia por temporadas. Algunos llegan a la iglesia en los momentos que hay gratitud. Después, hermanos, de haber recibido un favor de parte de Dios. Algunos se mantienen por un mes, por 2 meses, por 3 meses, muy alegres en la iglesia.
Pero conforme el tiempo va pasando, esa alegría como que va desapareciendo. Y de repente usted empieza a ver y vuelve a ver a su lado y vuelve a ver las sillas, hermanos, y empieza a ver que las sillas empiezan a estar vacías. Aquel aglomerado de gente ya no está. Usted mira a su lado y mira que la hermana que se sentaba a su lado ya no vino. Se fue, se desapareció. ¿Por qué? Cuando la palabra de Dios está siendo bien categórica, cuando dice y perseveraban. Perseverar, hermanos, significa de continuidad. Estar de continuidad perseverando en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros. La comunión es importante. Amén. Nosotros en nuestra casa no tenemos comunión porque estamos solos. No es lo mismo orar en la casa como orar, hermanos, en comunión en la iglesia. Por eso es importante que nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que tenemos que estar en la casa del Señor, porque así fue establecido en la primitiva iglesia, así los primeros cristianos se manejaron y nos enseñaron al poner ese fundamento de que la permanencia en la casa del Señor, la permanencia en el Evangelio es importante. Amén, gloria al Señor, aleluya. Porque si nosotros no permanecemos en el Evangelio, vamos a fracasar. Amén. La separación del Evangelio, hermanos, a nosotros nos vuelve débiles e incapaces. La separación del Evangelio nos vuelve débiles y nos hace incapaces. Vayamos al libro de San Juan, capítulo 15, versículo 5. Usted que tiene la Biblia ahí en su mano puede acompañarme en la lectura de este hermoso párrafo. Amén. Yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿No le digo? La separación de Cristo nos vuelve débiles e incapaces. Dígame, hermano, ¿qué puede hacer usted separado del Señor? Yo creo que el mundo tendría que entender que separados de Dios nada podemos hacer. ¿Cuántas personas cuando tienen el problema, cuando tienen la enfermedad, buscan al médico? Muchos. Muchas personas piensan que todo el dinero que han ahorrado en toda su vida les va a servir para preservar su vida en el tiempo final. Cuando llegue la enfermedad, hermano, y pagan los mejores médicos. Tienen para tener a sus familiares en las mejores clínicas privadas, con los mejores médicos, con médicos titulados ahí en el extranjero. Este autor es bueno porque se tituló en Alemania, estudió en España, fue a las mejores universidades de los Estados Unidos, se preparó, pero ya el Señor lo está diciendo. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva muchos frutos, porque separado de mí nada podéis hacer. Amén. Le estoy diciendo, hermanos, la separación de Cristo nos vuelve a nosotros débiles e incapaces de enfrentar las circunstancias difíciles de la vida. ¿Quién le ha dicho a usted, hermano, que sin Cristo nosotros vamos a poder? Por eso es que la perseverancia en el Evangelio se vuelve una necesidad. Yo le digo a cualquier gente,
busque lo que quiera, gástese su dinero, gástese su tiempo, pero si el Señor no le ayuda, decía por fracasado. Amén. En la Biblia tenemos grandes testimonios de gente, hermanos, que hizo muchas cosas, pero no pudieron. No pudieron, ¿por qué? Porque no confiaron en el Señor, se separaron del Señor. Por eso es importante decir esto, hermanos, que la permanencia, no en la silla, que quede claro. Yo no le estoy pidiendo que usted permanezca en la silla, yo le estoy pidiendo que usted permanezca al lado del Señor. Yo le estoy diciendo que yo y usted tenemos que permanecer al lado del Señor, porque separado de mí, dice el Señor, nada podéis hacer. Y el Señor le invita y lo hace, hermano, que lo pruebe. Que lo pruebe. Los grandes hombres se mueren con las grandes almohadas, ¿verdad, hermano? De dinero, con las grandes cuentas en los bancos. Amén. Hermano, con aquellas millonadas, con aquella fama que tuvieron en la vida, que fueron grandes hombres, pero se van. ¿Por qué? Porque enfrentaron la vida solos. Porque su problema bien hubiese tenido solución, pero no quisieron reconocer que nuestra dependencia de Dios es importante, hermano, ante las circunstancias difíciles de la vida. Amén. Amén. Es importante. Sin el Señor, nosotros somos débiles y somos incapaces. Sería como un vehículo sin gasolina. Un vehículo que le faltan las 4 ruedas. Un carro puede ser nuevo, hermano, pero si no tiene las 4 ruedas no camina. Puede tener las 4 ruedas, pero no tiene combustible, no camina. Así somos nosotros. Si no reconocemos que nuestra dependencia es de Dios, estamos perdidos. Y desde ya se lo digo, estamos perdidos. Amén. Debemos saber que volvernos al mundo, hermano, traerá sus consecuencias como la mujer de Lot. La persona que se vuelve al mundo tendrá que enfrentar consecuencias como la mujer de Lot. ¿Qué pasó con la mujer de Lot? Véanlo en Génesis capítulo 19, versículo 26. Ahí está en su Biblia, como está en la mía. Más la mujer de Lot, hermano, miró hacia atrás. Amén. ¿Y qué le pasó? Se convirtió en estatua de sal. Aleluya. Ahora mi pregunta, ¿se mueve una estatua? No. Claro que no se mueve. Es algo que queda, hermanos, inmóvil. ¿Pero por qué? Porque miró hacia atrás. Y por haber visto hacia atrás, hermanos, por haber visto hacia atrás, esta mujer se convirtió en la estatua de sal. Amén. Yo digo, tenemos que tener nosotros mucho cuidado. Y podemos aquí ver este versículo que lo encontramos en el capítulo 9, versículo 62 de San Lucas. Y dice la palabra de Dios, y Jesús le dijo, fíjense bien, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo la mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Cuando nosotros, hermanos, llegamos al Señor, tenemos que llegar con la finalidad de permanecer en el Señor. Gloria. Si no, estamos perdidos. Amén. La mujer de Lot se convirtió en la estatua de sal. Y alguien que se aleja de Dios, ¿en qué se convierte? Háblele usted a una persona que ha dejado la iglesia. Imagínese una persona que ha dejado la iglesia.
le va a empezar a decir, mire, yo no renuncio a la iglesia porque la gente no sirve. Porque esa gente es arruinada. Porque esa gente es inútil. Porque la iglesia no sirve. Y le va a empezar a sacar un montón de errores de nosotros, hermanos, grandes. Y va a empezar a escudarse que esto otro, que mire, que yo bien. No. ¿Por qué? Porque se convirtió en una estatua de sal. Y porque el diablo le hizo una mala jugada, hermano, y se convirtió en una estatua de sal y ya no se puede levantar. Es una persona muerta. Ahora, sabemos que no vamos a recibir florcitas de parte del mundo. Hay cristianos que no les gusta la lucha, que quisiera que el mundo lo alabe, hermanos. Pero aún así debemos nosotros de permanecer, aunque el mundo nos critique. Fíjense, este versículo de Marcos capítulo 13, versículo 13 dice el Señor: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Ah? Ya dije, no vamos a recibir florcitas del mundo. El mundo no nos va a estar alabando, el mundo nos va a despreciar. El mundo nos va a criticar. Amén. Pero eso en ningún momento a nosotros nos debe de impedir la permanencia en el camino de Dios. Hemos sido llamados para permanecer firmes. Amén. Hemos sido llamados, hermanos, para no movernos. Hemos sido llamados para ser rocas inconmovibles. Amén. Hemos sido llamados para ser fuertes. Hemos sido llamados para decirle al mundo que tenemos un Dios de poder que nos da la capacidad a través de su Espíritu Santo. Amén. Amén. Él es que nos da la capacidad a nosotros. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Recibiréis poder. Esa capacidad nosotros la tenemos si permanecemos en el Señor. La permanencia, no se le olvide. Permanezca en el Señor. Y si usted permanece en el Señor, yo le digo, hermano, con toda propiedad le digo esta tarde: si usted permanece en el Señor, desafía al enemigo. Desafíelo. Dígale al enemigo: en el nombre de Jesús yo venzo, en el nombre de Jesús yo tengo poder, en el nombre de Jesús se acaba y pasa este problema. Pero si usted no permanece en el Señor, ya él mismo eso lo dijo: separado de mí, nada podéis hacer. Amén. Amén, gloria al Señor. ¿Lo cree, hermano? Amén. ¿Lo cree? ¿Cuántas batallas ha ganado usted con el Señor? Muchas. Yo he ganado muchas. Por lo tanto, si permanecemos con el Señor, ¿sabe qué? Le tengo una buena noticia: vamos a seguirle ganando todas las batallas a Satanás. Pero si se aleja del Señor, la batalla más chiquita lo va a destruir, o me va a destruir. Pero Dios nos ayude y Dios nos dé la fuerza, hermanos, para mantenernos firmes, sirviéndole al Señor. Padre Cristo, Padre Cristo, amados hermanos,